Ya creo que somos todos. Bueno, en el día de la fecha, la idea es hacer un repaso general del trabajo práctico de electrocardiograma en el síndrome coronario agudo. Veo si ¿ven que pasa las diapos o no? Sí. Bien. Como les decía, de una mostración de electrocardiogramas como TP de los cambios electrocardiográficos ocasionados por los síndromes coronarios agudos en la cardiopatía isquémica. Van a ver que estos cambios son muy importantes de reconocer, son fáciles de reconocer, ¿bien? Todos estos se dan luego del QRS, todos que damos isquemia de alguna manera, sea con elevación del ST, sea con cambios de la onda T, o sea con infranivel del ST, está dado en el segmento ST y en la onda T. Esos son los dos segmentos que van a sufrir cambios en el electrocardiograma cuando tenemos algún problema isquémico, que la gran mayoría de las veces va a ser por un síndrome coronario agudo. Dicho esto, fíjense ustedes que los trazados electrocardiográficos que nosotros podemos encontrar cuando un paciente tiene dolor de pecho y estamos ante un síndrome coronario son bastante variados, pero hay tres que tenemos que conocer sí o sí. Cuando la arteria, como a modo de introducción, tiene una placa de aterosclerosis que está complicada, que se erosionó, que se rompió, que se le formó un tapón plaquetario que agrandó esa placa de manera aguda, pero que no ocluye la arteria, o sea, que no la tapa del todo, pero sí la obstruyó más de lo que estaba. Nosotros estamos en presencia de un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. ¿Bien? Sin elevación del segmento ST. ¿Y qué cambios puede tener una subobstrucción, ¿sí?, de la arteria coronaria? El primero de los cambios es la inversión de la onda T. ¿Bien? Una T negativa, ¿sí?, que se asocia con ese dolor de pecho de características típicas o con elevación troponínica o CPK en su defecto, nosotros nos hace el diagnóstico de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. A todo esto, cuando esa suboclusión, esa placa que se erosionó, que formó un trombo blanco por plaquetas, tiene una obstrucción todavía mayor que la anterior, a esa onda T negativa se le asocia un descenso del segmento ST, o lo que clásicamente se llama infradesnivel del ST, que también se la llama injuria subendocárdica. Bien, un descenso del nivel del ST. Ambos, la onda T negativa o el descenso del ST, nos indican a nosotros que esa arteria o ese miocardio que le da sangre a esa arteria está amenazado de que en cualquier momento esa arteria se tapa, pero no está ocluida, no tiene una obstrucción del 100%, tiene una obstrucción menor al 100%, cualquiera de estos dos cambios. Cuando hay oclusión arterial, que es una emergencia coronaria, nosotros estamos en presencia electrocardiográfica de un síndrome coronario agudo con elevación del ST, en donde la placa erosionada, además de producir un trombo plaquetario que aumente su volumen y obstruya el flujo, forma además coagulación, ¿sí?, cascada de coagulación, forma un coágulo, más allá del trombo plaquetario, un coágulo que obstruye totalmente la arteria. Aquí, cuyo cambio es la elevación del ST, es mucho más importante, no mucho más importante, es mucho más emergente la resolución de ese cuadro, ya que aquí la arteria está ocluida al 100% y ese miocardio viable está o tiene altas chances de con el tiempo volverse inviable y necrótico. Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo se ve todo esto? El primer cambio isquémico que nosotros hablamos. Este es un electro, un paciente que viene a la guardia con dolor de pecho típico. Le hacemos un electrocardiograma y vemos esto. ¿Qué vemos acá? Inversión de onda T en B1,
B2, B3, B4, B5, B6. Está en todos lados prácticamente. Espero que estén todos de acuerdo con esta apreciación. Está muy claro. Nosotros dijimos que los segmentos isquémicos siempre se van a dar en la onda T o en el segmento ST. En este caso, está dado en la onda T, que está muy clara. Fíjese cómo, con qué claridad, ante un paciente que tiene un dolor de pecho y un electrocardiograma así, nosotros no podemos pasar por alto que algo en este electro está mal. ¿Y qué es lo que está mal? Una T negativa enorme, de B3 a B6, ¿sí? Y en la cara inferior también, de 2 de 3 IBF. Esto se llama, junto con el dolor de pecho, un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, porque no tiene elevación del ST, tipo T negativa. Bien, tipo T negativa, en este caso, ¿de dónde está? Prácticamente está en todos lados, entonces se puede decir T negativa difusa, porque abarca más de una cara. Abarca la cara anterior y abarca la cara inferior. ¿Qué pasó? En B1 y en B2 no está un poco elevado el ST. Muy bien, pero tiene, no concluye, no, o sea, no concuerda con la elevación típica de que nosotros vimos que tenía que tener elevación del ST. B1 y B2, la elevación del ST tiene que ser más de 2 milímetros. Acá no llega a ser de 2 milímetros, aunque tenga dos derivaciones contiguas. Bien, ahora vamos a ver lo que es una buena elevación del ST. Ahora bien, dicha esa aproximación, el gran cambio importante es la onda T, bien típica de isquemia. Esto asociado a dolor de pecho típico, nosotros ya nos hace el diagnóstico de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Bien, luego certificará eso la elevación no de marcadores séricos de isquemia. Bien, que en preferencia, como ya dijimos, tiene que ser la troponina. Distinto es esto. Nuevo paciente, dolor de pecho de la guardia, típico, opresivo, irradiado mandíbula, en reposo, el examen físico nada, le hacemos un electrocardiograma y vemos esto. ¿Qué ven acá? Infradenivel del ST en B2, B3, B4, B5 y B6. Otra vez todo lo mismo, nada más que ahora en vez de ser una simple onda T, que también está negativa, ¿lo ven? La onda T también está negativa, se le asocia un descenso del ST, que se ve bien claro. Fíjense en este B3 o B2, como quieran. Esta, se ve el cursor, esta es la línea isoeléctrica, y cuando me voy al ST, está para abajo, está muy descendido el ST acá. ¿Lo ven? Ahí, Sí, sí. ahí, acá, acá, en todos lados, bien descendido. Esto es, podría decirse, compárase, una progresión de la obstrucción con respecto del electro anterior. Profundizó las ondas T con un infradesnivel del ST. También se llama injuria subendocárdica. Aquí, además de estar sufriendo la zona epicárdica, la zona más de arriba, ahora está sufriendo además el subendocardio, ya está casi haciéndose transmural, todavía no se hace, para eso necesitamos elevación del ST, pero ya el miocardio, que está en peligro es mucho, es muy importante. Este electro y el anterior, fíjense que son bien patológicos, nadie puede pasar por alto que este paciente tiene algo raro, comparten fisiopatología y comparten tratamiento. Aquí ambas placas de colesterol erosionadas, complicadas se les llama, tienen un trombo plaquetario que obstruyó de manera aguda mayor porcentaje de esa arteria, la cual no puede vasodilatarse más y empieza a tener esa zona miocárdica que irriga, empieza a tener isquemia, o sea, empiezan a sufrir por falta de sangre. En ambos casos, yo lo que tengo que hacer es evitar que ese trombo, esa placa erosionada, siga creciendo. ¿Y con qué lo hago? Con inhibidores plaquetarios, con vasodilatadores para forzar más la vasodilatación coronaria, y con antiisquémicos como betabloqueantes, y estabilizadores de placa como estatinas.
Diferente es el tratamiento de esto. ¿Qué ven con esto? ¿Qué ven acá? De manera muy grosera. Acá sí se ve lo que dijeron. Supranivel. Supra del nivel del ST. Bien. ¿Están todos de acuerdo que hay un supra-nivel del ST o hay alguien que no lo ve? Sí, no se ve. ¿Alguien no lo ve? Bien. Es muy importante. Aquí, nuevamente, mismo paciente, dolor de pecho, opresivo, de 1 hora de duración, con sudoración profusa, fría, con dolor de panza, ciertos mareos, vienen a la guardia, no encuentran nada de examen físico, le hacen un electro, encuentran esto. Tiene una clara elevación del segmento ST, en D1, en ABL y de B2 a B6. ¿Sí? La cantidad de miocardio injuriado acá es fenomenal. Este es uno de los infartos más grandes que existe. Se llama infarto anterior extenso o injuria o síndrome coronario agudo con elevación del ST anterior extenso. Aquí la arteria se tapó, se ocluyó la arteria. Esto es gravísimo, es una emergencia cardiológica. Esto, que ustedes ya no lo pueden pasar por alto, que nadie lo puede pasar por alto, no porque lo sepan, sino porque es un electro extremadamente patológico, aunque sea salen corriendo a buscar a alguien que lo sepa leer, pero porque ya les llama la atención. Fíjense que tiene una elevación muy pronunciada del ST en toda la cara anterior, ¿sí? Muy pronunciada, muy pronunciada. Esta es la etapa hiperaguda del infarto con elevación del ST, o el síndrome coronario agudo con elevación del ST, en donde toda esta injuria está dada, esta elevación, por la gran cantidad de miocardio en peligro de formarse una escara que está en ese momento. Y tenemos 6 horas o menos para reperfundirlo de alguna manera. Más allá Estaría sobre todo en la cara anteroseptal, ¿verdad? de la cara anterior, que es de B1 a B4, Ajá. y septal también, septal es B1, B2, cuando está de B1 a B4 se le dice anterior, Ajá. lateral también, B5, B6, y de una BL. Esto es una descendente anterior muy grande Lateral baja, ajá, 5 a 6. y lateral alta con D1 de BL. Esto es una descendente anterior. Esto no es para que ustedes lo sepan muy específicamente, es más del cardiólogo, pero nosotros donde esté ubicado la elevación del ST nos permite ver qué arteria está tapada y ahora lo vamos a repasar. Pero cuando está toda la cara anterior del corazón o del ventrículo izquierdo, que es casi todo el miocardio que se irriga, con esta elevación del ST junto con la cara lateral se le llama anterior y extenso, o sea que se extiende además a la cara lateral. Esto es una descendente anterior que se tapó muy proximal, cosa que también tapa una de las primeras diagonales que irrigan la cara lateral. No importa, eso es muy de cardiólogo. Pero esto no se lo pueden perder de vista. Les tiene que llamar la atención. Y alguien me podría haber dicho, pero doctor, mire, acá en D2, en D3 y principalmente en ABF, tiene infra, ¿o no? ¿Lo ven? Sí. ¿Y entonces qué es? ¿Un síndrome cardíaco con elevación o sin elevación del ST? ¿Qué es? Con elevación del ST. Y por acá tengo infra. Según lo que nos explicaron Porque no hoy es- en la clase, teníamos que prestarle más atención al supra y el infra como que... Muy bien, eso es lo que yo quiero que sepan y que no se lo saquen más de la cabeza. Cuando hay elevación del ST, se le da prioridad a la elevación del ST. El infradesnivel no me importa mucho. El infradesnivel del ST se ve como una región especular de lo que está pasando en la cara anterior. ¿Y por qué se estaría dando así? La cara inferior, que son de 2, D3 y ABF, y la cara anterior, que es de 1, D4, es como dos caras mirándose a un espejo. Lo que le pasa a una se ve reflejada del otro lado, pero de manera al revés. De manera, si me miro al espejo y levanto la mano derecha, el espejo es como si estuviera levantando la mano izquierda. Bueno, esto es algo parecido. Cuando hay supradesnivel del ST en la cara anterior, la cara inferior que la ve como espejo, el electrocardiograma lo ve como espejo, ve un infra. ¿Me expliqué? Sí.
Ahí va, ahí va. ¿Está claro? Siempre hay que darle prioridad al supradesnivel del ST. Así como también cuando existe elevación del ST en la cara inferior, van a ver acá, por ejemplo, que hay infradesnivel del ST en la cara anterior. Se ve este electro, otra vez dolor de pecho, profuso, con gran sudoración, fría, se siente mal, va a la guardia, le hacen el electrocardiograma y ven esto. ¿Qué ven? Supra el nivel del ST en B2, B3 y a ver. Y B5 y B6 y No B4. había visto No eso. importa. Bueno, Pero lo más importante, esto es generalmente porque está mal puesto los electrodos, pero hay un gran supradesnivel del ST, la cara inferior, de 2, de 3 y ABF. Esto me dice que hay algo que una arteria que irriga la cara inferior se tapó. Y la arteria que irriga la cara inferior en la gran mayoría de los casos es la coronaria derecha. ¿Cómo ve este supradesnivel del ST la cara anterior? Con infra. Fíjense. Infra en B1, B2. Bien. Esta injuria de B5, B6 con supradesnivel un poco extendida de 4, seguramente son electrodos mal puestos que están puestos muy a la izquierda, precordiales, que cuando ustedes tienen elevación del ST en la cara inferior y también en la cara lateral, es un indicio raro, pero que se puede ver, de que la arteria que está tapada no es la coronaria derecha, sino la coronaria izquierda circunfleja, que además de un poquito porcentaje de casos de dar la irrigación de la cara inferior, además irriga siempre la cara lateral. ¿Cómo, profe? ¿Podría explicar esa parte de vuelta que me perdí? Ahí, cuando nosotros vemos, mira, vamos acá, acá lo veo mejor. Esto solamente, después volvemos acá, ¿eh? Esto es para que vean. Una de las tres arterias que tenemos nosotros en el corazón, que son la descendente anterior, que son la coronaria circunfleja y la coronaria derecha, ¿sí? Las vemos reflejadas en el electrocardiograma de la siguiente manera nosotros. Cuando existe algún suboclusión u obstrucción, u oclusión 100% de la arteria descendente anterior, la vamos a reflejar en cambios en B1 a B4. ¿Se entendió? Sí, sí. Que es cara anterior y septal del corazón. Cuando nosotros tenemos alguna injuria, isquemia o cambio isquémico en lo que es cara lateral, que ¿quién me irriga la cara lateral? La circunfleja, que va para la izquierda. La cara lateral del corazón se ve en el electrocardiograma en D1, en ABL y B5, B6, que son las derivaciones que miran la cara lateral del corazón. ¿Me expliqué? Cuando hay algo de la circunfleja sola, va a haber cambios en D1 ABL, B5, B6. ¿Está bien hasta acá? Sí, sí. Por último, cuando existen cambios en la cara inferior, que las derivaciones que la ven son de 2, de 3 y ABF, la gran mayoría de las veces, y acá cambié el discurso, dije la gran mayoría de las veces, la gran mayoría, va a estar dada por un problema en la coronaria derecha. ¿Sí? Pero no siempre es así. Hay veces que la cara inferior, y esto lo saben desde Trabajo y Tiempo Libre, la irrigación de la cara inferior también la puede dar la circunfleja cuando es dominante. ¿Bien? La gran mayoría de las veces la cara inferior la irriga la coronaria derecha, un 80-85% de las veces. Entonces, si hay supra o infra en la cara inferior, no más probable que sea la coronaria derecha. 8 de cada 10. Pero hay un 20% que puede ser la circunfleja que pega la vuelta en la cara lateral y además baja por la cruz del corazón a dar la interventricular posterior e irrigar la cara inferior. ¿Me siguieron ahí? Sí, sí. Sí. Bueno, en ese caso, además de la injuria o el supradesnivel inferior, voy a tener además supralateral, porque es la circunfleja. ¿Me expliqué? sí. Ahí se Pero entendió. entonces, sí, pero entonces ahí, si tenemos afección de la cara inferior y también de la lateral, ¿pensamos en una oclusión en la arteria circunfleja o no? Excelente, brillante. Sí, exactamente eso es lo que iba a decir. Muy bien. ¿En qué nos sirve a nosotros?
A nosotros, cardiólogos clínicos, vamos a ponerle en poco, pero al cardiólogo hemodinamista le sirve muchísimo, porque lo primero que va a ir a hacer es cateterizar la coronaria izquierda, no la coronaria derecha, para resolver este tema. ¿Me explico? Lo primero que va a hacer es meterse en el ostium del tronco de la coronaria izquierda y buscar la obstrucción a la circunfleja. No meterse en el ostium de la coronaria derecha solo por ver esto. Tiene que además ver la cara lateral. Excelente, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Te entendió entonces eso? Sí. Muy bien. Y ahora, el último electro. Ya con esto no los molesto más. Ustedes fíjense que los electros que vinimos viendo hasta ahora, el infradesnivel del ST, la onda T negativa, la gran elevación del supradesnivel del ST, que es muy importante porque hay que reperfundir la arteria enseguida, son cambios muy burdos. O sea, ¿qué me quiero decir? Que el síndrome coronario agudo es, yo ya lo veo por supuesto del otro lado, pero son cambios fáciles de ver con un ojo mínimamente entrenado. Uno sabiendo bien brevemente lo que es un electro normal, sabe cuando una onda T va para abajo, sabe cuando un infra-ST está desnivelado para abajo y sabe cuando existe un supradesnivel como las acabamos de ver. Son muy fáciles de ver. ¿Bien? Entonces, el síndrome coronario agudo rara vez en el electrocardiograma da dudas, ¿sí? Hay veces que pueden ser otras cosas, pero son muy raras. Lo que quiero decir es que no se tienen que asustar en no saber. Si ustedes no se dan cuenta de que por ahí no entienden lo que tiene, van y buscan a alguien. Pero realmente son cambios groseros. De verdad. Es distinto con una arritmia, que las vamos a ver más adelante, que puede tener otros cambios. Los cambios isquémicos son groseros, se adjuntan, siempre recuerden que esto es un estudio complementario, esto no, más allá del análisis que nosotros estamos haciendo, siempre va pegado a un paciente. Siempre con estos electros, siempre el paciente tiene un dolor muy aquejante del pecho, no es una cosa, estos pacientes asintomáticos no están, no están. ¿Sí? Isquemias silentes existen, pero son muy raras y no se dan con electros tan patológicos como estos. Okay, acá se te tapó una arteria del corazón, usted tiene una instrucción muy importante, es muy difícil que vos estés asintomático, ¿sí? Bueno, con esto quiero decirles que los cambios son muy burdos y que ustedes lo van a saber tranquilamente. Y bueno, y por último, acá este electro, que lo que les quiero mostrar es la consecuencia de cuando no hacemos bien las cosas, cuando el paciente no hace bien las cosas y la consulta a tiempo. Este electro que viene con un paciente que no tiene dolor de pecho. No tiene dolor de pecho. Tuvo hace una semana un dolor de pecho muy fuerte que le duró unas cuantas horas y se le fue solo. Y como se le fue solo, no consultó y se quedó tranquilo en su casa. Y ahora viene porque le falta el aire. Le falta el aire. Le hacemos un electro y vemos esto. ¿Qué vemos acá? Tenemos supranivel en B2 y en B3. Poquito tiene, sí. Puede ser la onda Q. Muy bien. De 1 de 3. Tiene unas asquerosas ondas Q muy importantes en ABL, B1, B2 y B3. ¿Bien? Recuerden eso, ¿bien? Acá estamos viendo la consecuencia de dejar evolucionar un síndrome con elevación del ST sin reperfusión. ¿Qué es lo que pasa? El miocardio que estuvo injuriado se muere. Se muere. ¿Y cómo se ve electrocardiográficamente una despolarización de un fibroblasto? Con una Q. Entonces, ¿qué tiene? Q. ¿Q en dónde? En la cara que se murió. ¿Qué cara se murió? B1, B2, B3 y algo de ABL. ¿Qué cara es esta? La anterior y un cachito de lateral, la anterior. ¿Qué arteria debe estar tapada? No es retórico, ¿eh? La descendente anterior, exactamente. No era una pregunta retórica. La descendente anterior, seguramente se tapó. El paciente, anda a saber a qué hora se le tapó, a 2 de la mañana, no se quiso levantar, fue al baño, se sintió mal, quizás se vomitó, se sintió un poquito mejor, le siguió dando pecho, todo el mundo está fibroso y se acostó a dormir. Profe, disculpe,
yo no tengo bien en claro, ¿podría apuntar con el puntero cuál es la onda Q? Acá. Todo esto es la onda Q. Todo esto es la onda Q. Ahí va, ahí ¿Por va. qué es onda Q? Porque no tiene una R principal. No tiene una R adelante. Si tuviese una R adelante, toda onda después de una R es negativa, es una onda S. Toda onda negativa anterior a una R es una onda Q. ¿Bien? Cuando no existe onda R, es Q. Esto se llama en realidad QS, pero no importa, es una onda Q. Todo esto Ahí es una va, ahí onda entendí. Q. ¿Bien? Todo esto es una onda Q grandísima que tiene B1, B2, B3. ¿Sí? Esto también podría estar acá, en la cara inferior, si se hubiese tapado la coronaria derecha, por ejemplo, o en cara lateral, si se hubiese tapado la circunfleja. Esto es un típico electro de un infarto en la etapa subaguda, de un síndrome coronario agudo con elevación del ST en una etapa subaguda crónica. ¿Por qué? Vemos onda Q, que ya me indica que estamos en una etapa crónica, ya hay fibroblasto, un poco de elevación del ST que quedó todavía del infarto previo, esto siempre se ve, esto después termina isonivelándose, y ya T negativa, ahora no de isquemia, sino T negativas evolutivas de un infarto con elevación del ST. Cuando nosotros hacemos la progresión del infarto con elevación del ST, primero tenemos este supra, ¿bien? Después tenemos el supra va bajando y empieza a tirar una onda Q, si nosotros no reprofundimos la arteria, y por último termina de isonivelarse el ST y las ondas T negativas que quedan por un tiempo largo, como está acá. ¿Bien? Esto es una secuela anterior. Secuela anterior. Esto es una escara en el corazón, una cicatriz, un pedazo de ventrículo izquierdo que no se mueve más. Por eso empezó con disfunción sistólica. Por eso retiene agua en los pulmones. Por eso le falta el aire a este paciente. Y esto es por así decirlo, una desgracia para nosotros como cardiólogos que el paciente llegue a esto. No siempre tenemos la culpa nosotros, ¿eh? En este caso el paciente no consultó. Cuando el paciente no consultó, nosotros podemos hacer poco. Distinto fuese que el paciente hubiese consultado con este electro y que nosotros lo hayamos mandado a la casa con un tafirol o una buscapina. Eso sí sería mala praxis. Pero acá, si el paciente no consultó, es una pena. Es raro que no consulte un paciente con una injuria subepicárdica, o sea, con un supra de nivel del ST, con una oclusión arterial. Es un dolor muy fuerte y muy súbito, y que no te deja tranquilo. Por motivo por el cual realmente que el paciente no consulte es raro. Que se retrase en su consulta puede ser. O sea, que la primera hora del dolor el paciente de vuelta a ver si se le pasa, y después recién viene. Pero que no consulte es muy raro. Bueno, esto es un infarto, una secuela de infarto anterior. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evitar, porque esto va indefectiblemente a una insuficiencia cardíaca. ¿Bien? De causa necrótica, de causa infarto. Que el tratamiento y el pronóstico es totalmente diferente. El paciente aquí, por más que nosotros le demos medicación y demás, la insuficiencia cardíaca es progresiva, podemos enlentecer con mucha medicación el pronóstico, pero siempre ha sido así, termina en muerte o trasplante si es muy joven, pero prácticamente todos terminan en muerte en 10, 15 años, como mucho. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, Perfecto. ¿Fui claro? En esta breve introducción a la electrocardiografía de los pacientes, ¿no? Esto, más allá de... Ese paciente que se murió, digamos, aparte del corazón, ¿qué se le hace? ¿Se le mantiene con un tratamiento farmacológico, digamos? Una vez que el paciente tiene una escara en el corazón, que es una secuela, ya tenemos que tratar la insuficiencia cardíaca. Esa escara ya no se la podemos sacar más del corazón, ya queda. Es como cualquier quemadura que te hiciste en la piel o cualquier tajo muy importante que te hiciste en algún músculo, esa escara te queda. Lo que pasa con el corazón es que esa escara genera insuficiencia cardíaca, porque ese miocardio que se contraía ahora no se contrae más.
Y el resto del corazón que queda tiene que contraerse por ese miocardio que ya no se contrae. Eso genera insuficiencia cardíaca. Y tarde o temprano, ese miocardio que trata de recuperar lo que ya se murió, se cansa, se dilata. Bueno, existen muchas cosas que podemos ver cuando podemos ver insuficiencia cardíaca. Pero la primera causa hoy día por día de insuficiencia cardíaca, es que el corazón no funcione como tiene que funcionar, es esto, los infartos. Segunda causa es la presión arterial alta. Tercera causa, miocardiopatía hidratada idiopática, o sea que no tiene causa. Y cuarta causa son las valvulopatías, en ese orden. Una quinta causa muy importante en la Argentina es la enfermedad de Chagas, que produce múltiples secuelas en el corazón. ¿Bien? ¿Se entendió todo esto que dijimos? Sí, yo tengo una duda. Sí. Vos, en este caso era un descendente anterior que estaba afectando, ¿verdad? Estaba en B1, B2, B3 y B4 se veía sobre todo. ¿Puede ser? Sí. Y si fuese que lo vemos en D1, en ABL, B5, B6, que son las caras laterales, ahí estamos afectando la circunfleja. Señor, exactamente. Y si vemos solamente en D2, D3 y ABF, lo más probable es que sea la coronaria derecha. ¿Bien? Y a ver, Nosotros estamos suponiendo que el paciente tiene dominancias comunes, digamos, no tienen, o sea, lo más común, digamos, forma las arterias. Exactamente. La dominancia común, que en un 80% de los casos va a ser coronaria derecha, de la cara inferior. Muy bien. Sí, ¿qué quiero decir con esto? Que 8 de cada 10 casos que tengan supradesnivel de la cara inferior va a ser por obstrucción de la coronaria derecha. ¿Bien? un 20% circunfleja, entonces. Exactamente. Exactamente. Y una forma de darse cuenta es que tenga además elevación del ST en la cara lateral, que la coronaria derecha no va a tener. ¿Está claro? Y descendente anterior siempre en lo que son los vectores 1, 2, 3, 4 y nada más. Siempre va a ser la anterior ahí, ¿no? No existe otra. El descendente anterior siempre tiene la misma localización. La que puede variar su localización inferior es la coronaria derecha. La anterior siempre va a ser descendente anterior. La gran mayoría de todo lo que es inferior, la gran mayoría de las veces siempre va a ser coronaria derecha. La gran mayoría. Hay miles de ejemplos que le puedo dar. Yo, para no marearlos, para no marearlos tanto, yo lo que quiero que sepan, más allá de la localización de la arteria, es ver el ST. Que te sepan ver un supradesnivel del ST. Después, ¿qué arteria es? Si yo digo que no importa mucho, a mí me echan de la cátedra, pero lo que quiero decir es que lo que quiero que sepan es que tiene un supradesnivel del ST y cómo tienen que actuar ustedes. Ese tipo tiene que ir a una unidad coronaria, ese paciente tiene que ir a una unidad coronaria y enseguida tiene que empezar una reperfusión arterial, sea porque se le tapó la coronaria derecha, la coronaria izquierda o la circunfleja, cualquiera, o la descendente anterior, no importa cuál, pero hay que abrirla. Y eso es lo que tiene que ver con un concepto de síndrome de coronaria con elevación del ST, independientemente de dónde esté ubicado el ST. ¿Me expliqué? Los otros cambios isquémicos, el infra-ST o la onda T, como la arteria está abierta, no es tan emergente, no es tanta la emergencia del tratamiento de reperfusión, porque no hay que reperfundir nada, porque está abierta, pero sí cuando tiene elevación del ST. En unas tenemos que evitar que se tapen, en otras tenemos que destapar. ¿Está claro? ¿Se entendió ahí? ¿Fui claro, no? Sí, profe. Muy Y bien. en caso de que no tengamos, o sea, que tengamos un infra desnivel del ST, tenemos que hacerle al paciente el tratamiento con todos los medicamentos que vimos para que no llegue a un supra. Exactamente. Nosotros cuando hacemos toda esa medicación que nosotros hacemos, que básicamente es Los inhibidores, vasodilatadores, antibloqueantes y estatinas. antiagregantes primero, aspirina y algún inhibidor de la agregación plaquetaria tipo P2 y 12, que son clopidogrel, ticagrelor o prasugrel. Evitar que las plaquetas se sigan pegando unas con otras. Yo tengo que evitar que esas plaquetas sigan agregándose. 2.
evitar la isquemia del paciente, o sea, que ese miocardio que está isquémico, por algo me genera infra o T negativa, siga sufriendo. ¿Con qué? Con beta bloqueantes, que me disminuye el estímulo beta y me disminuye el consumo de oxígeno, y con vasodilatadores, por lo menos hasta el momento agudo. ¿Cuáles? Nitratos de acción corta, como cuál la nitroglicerina endovenosa o el dinitrato de isosorbide sublingual. Bien, y tercero, estabilizar esa placa de colesterol para que evitar que se siga rompiendo, que se siga descascarando. ¿Con qué? Con inhibidores de estatinas, con inhibidores de hidroximetilglutarico A reductasa o estatinas, que hacen me bajan el colesterol muy rápido y generan un efecto antiinflamatorio muy rápido sobre la placa inestable que la estabiliza. ¿Bien? Y con eso tiene que quedar de por vida el paciente, con todas esas 3 medicaciones. ¿Está claro? Sí, y aún así, si lo dejamos internado al paciente, ¿qué posibilidad tiene de que haga un síndrome coronario con elevación del ST mientras está internado? Qué buena la pregunta, no me hicieron nunca esa pregunta y me encanta. El paciente tiene que quedar internado. Eso en realidad se sabe por evidencia clase C. Evidencia clase C es que lo que han visto los expertos durante toda su vida, no existe un estudio hecho sobre esto. No es que nosotros dejamos sin tratar algún síndrome coronario y vemos cuándo tarda en infartarse. Eso es mala praxis. Eso es antiético. A ver, quédate con infra y tirado a ver cuándo te tapas del todo. No se puede hacer. Lo que se puede hacer es la evidencia. La evidencia que se ve es que la gran mayoría de la inestabilización de las placas se estabilizan, con toda la medicación que le dimos, entre las 48 y 72 horas del cuadro. O sea, el paciente tiene que estar mínimamente en unidad coronaria de 48 a 72 horas. ¿Se entendió? En unidad coronaria. Pasado ese tiempo, es muy raro que la placa vaya a evolucionar, si no lo hizo en esas horas, hacia la oclusión. ¿Está claro lo que dije? Que no quiere decir que no lo haga, pero las chances bajan muchísimo, tanto que el paciente ya puede dejar la unidad coronaria. Pero en 48 a 72 horas mínimo tiene que estar en unidad coronaria con ese tratamiento. ¿Bien? Yo quería preguntarle, esta pregunta de la mano de lo que hizo Anabela, pero un supradesnivel del ST puede ocurrir espontáneamente o generalmente empieza con un infradesnivel. Buena pregunta, no, generalmente empieza, en realidad no se sabe, porque generalmente es difícil de encontrarlo, ¿cómo podemos ver esto? Que un tipo se te infarte en tu cara estando internado por otra cosa. Si no, siempre viene de su casa, siempre tiene unos minutos mínimos de dolor de pecho y cuando le hace el electro siempre le ves el supra-ST. Es difícil de saber, pero no, cuando se tapa, cuando se ocluye de una generalmente. No es que progresa, primero empezó el dolor de pecho con un poquito de infra, después hizo supra. Eso es lo que tenemos que evitar que haga se presenta como un infarto sin supra. Cuando se hace infarto con supra, con oclusión derecho, generalmente se ocluye y el paciente empieza con dolor de golpe, ¿sí? Con supra de nivel del ST. Cuando viene ya tiene el electro con supra, punto. Que no tiene por qué tampoco dejar de lado que un infarto con infra que nosotros tenemos y vamos a empezar a medicar mientras le estemos poniendo el suerito para ponerle, se ocluya y es un supra, eso puede pasar, pero eso generalmente no se da. Lo que se da es que venga ocluido de entrada. Profe, electro, ¿cada cuánto le repetimos una vez que veo al paciente así? Y lo tratamos, ¿no? Una vez que el paciente está tratado y ya está medicado y está en unidad coronaria, al paciente se le hace solamente un electro por día, ¿bien? O en cada vez que nos refiere a dolor, que sería algo incómodo que esté con dolor medicado. Sería que algo no estamos haciendo bien o la medicación no está siendo lo suficientemente fuerte. En unidad coronaria, si todo va bien, en las 72 horas que tiene que estar en unidad coronaria, se hace un electro por día. ¿Bien? Eso es lo básico, un electro por día.
O a electros agregados cada vez que el paciente refiere a molestia de pecho, porque hay muchas veces que el paciente refiere ciertas molestias en el pecho que ya no tienen que ver con el síndrome coronario, pero les queda como un escozor, nervios, qué sé yo, muchas cosas que uno no puede explicar. Ay, me duele el pecho. Y estando en la unidad coronaria, vos decir me duele el pecho, se arma un despelote que anda a bajarlo después. Tenés 6 personas arriba enseguida, haciéndote 20 electros, mirando el monitor, subiéndote la nitroglicerina, es un quilombo. Entonces, por ahí el paciente se va con 9 electros cuando se podría haber ido con 3, pero no importa, para eso está la unidad coronaria, está para eso. La unidad coronaria se creó. ¿Para qué se creó la unidad coronaria en un primer momento? La unidad coronaria en un primer momento, en 1960, fue la primera en Estados Unidos, se creó para darle más bolilla a los pacientes con infarto que antes estaban en la sala común y se la encontraban al otro día frío como un témpano de hielo. Con algo que se inventó que se llamó monitor, la gran mayoría de estos pacientes que se morían de arritmia, como no se reperfundía la arteria, generaba despolarizaciones distintas entre la zona isquémica y la zona sana, que generaba arritmias ventriculares y se morían. Es de lo que se muere en infarto, de arritmia ventricular. Para evitar esas arritmias se los ponía con un monitor a la unidad coronaria, no se le daba nada, un laxante se le daba, no sé qué más, no había mucho tratamiento. Cuando hacían esa arritmia, venían con un cardiofibrilador, te pegaban un chirlo y te zafaban de esa arritmia. Ya con eso, la mortalidad del infarto bajó a la mitad de la unidad coronaria de lo que se morían antes. Un logro infernal. ¿Bien? Después, con la reperfusión, con la aspirineta, con otras cosas, fue disminuyendo todavía más. Pero la unidad coronaria se creó principalmente para eso primero. Para ver que, o evitar que el paciente haga arritmia, no evitarlo, sino que cuando lo haga, tratarla enseguida y no encontrarlo como un fiambre seco al otro día. Ya me olvidé por qué vine esta pregunta, pero no importa. ¿Para qué servía la unidad coronaria? Hoy las unidades coronarias están para eso. El paciente queda conectado a un monitor multiparamétrico donde se mide la frecuencia cardíaca, la arritmia, porque el monitor ve arritmia, y bien hace un QRS distinto del que hace el paciente, enseguida salta una alarma, presión arterial invasiva si es necesario, con un catéter metido en la arteria radial, por ejemplo, frecuencia respiratoria y temperatura. Eso es lo que tienen los clásicos monitores multiparamétricos de unidad o de terapia. ¿Sí? Todo eso se mide, queda así el paciente durante 48 72 horas y después, bien medicado, se puede ir a la casa y seguir haciendo diferentes estudios, siguiendo con la medicación y demás. Bueno, muy bien. Jóvenes, nos vemos entonces la semana que viene para acreditación, creo, ¿no?